El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. Bendiciones y bienvenidos a su programa de la Iglesia de Jesucristo de los Ministerios Llamada Final aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Quisiera compartir con usted este pequeño pensamiento de la palabra que le denomino Jesucristo, es decir, Yeshua HaMashiach, es el alefato hebreo. Es decir, así como nosotros tenemos un abecedario, en hebreo se llama alefato, y Jesucristo mismo es el alefato hebreo. Lo vamos a ver en Apocalipsis, el libro de la Revelación, en su capítulo 1, versículo 8. Él hace esta declaración tan poderosa y vamos a usar esta versión Brit Hadasha, que quiere decir pacto nuevo. Vemos nosotros que dice: yo soy el Aleph y la Tab, que son la primera letra del alefato y la última letra del alefato. La primera llamada Aleph y la última llamada Tab. En muchas de las versiones se está usando el alefato griego, que es la alfa, y omega. Pero en realidad nuestro Señor Jesucristo está hablando del alefato hebreo y vamos a explicar un poquito el por qué. Bueno, voy a volverlo a leer. Versículo 8 dice: yo soy el Aleph y la Tab, el principio y fin, dice el Adonai, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, o en hebreo el Shaddai. Ahora, es bien importante que nosotros analicemos por qué nuestro Señor Jesucristo, según el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y Juan, vemos que Él hace declaraciones de que Él es la luz, de que Él es el agua de vida, que Él es el pan de vida, que Él es el buen pastor y muchas otras cosas que Él nos enseña que es, pero no nos dice acerca de la Aleph y la Tab hasta el libro de la Revelación. Y sabemos que esta revelación no era para todos, sino cuando empezamos a leer el libro de la Revelación, o llamado Apocalipsis, versículo 1:1, nos enseña y dice: esta es la revelación que el Padre le dio a Jesucristo. Y después de esto nos dice que se la dio para que se la dé Él a sus siervos, a sus malachim, a sus ángeles. Es decir, no es para todos, sino que es para los del sacerdocio. Y además dice que estas cosas les revela por lo que ha de venir. Ahora, muy interesante, nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach en hebreo, Él hace esta declaración hasta este tiempo de revelación. ¿Por qué así? Nos dice que Él es la Aleph y la Tab, que Él es la primera letra del alefato hebreo y la última letra del alefato hebreo. Y aquí vemos en esta parte izquierda, vemos el alefato, las 22 consonantes del hebreo, y vemos nosotros que nos está enseñando la Aleph, que es la primera letra del alefato, y vemos acá la Tab, que es la última letra del alefato. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo está diciendo, al decir yo soy la Aleph y la Tab, está diciendo yo soy el alefato. Ahora, ¿y qué fue lo que se hizo con el alefato? Pues la Torá. ¿Qué fue lo que se hizo con el alefato? Toda la creación, todas las cosas y los diseños de la vida y de las cosas creadas están encerradas dentro de este alefato. A mí me parece algo extraordinario y muy importante
es decir, de suma importancia el poder conocer un poquito por lo menos de este idioma o de este alefato hebreo para poder entender que mi Señor Jesucristo me está diciendo que Él es la Aleph y la Tab, que Él es este alefato, y si Él me está diciendo que Él es la Aleph y la Tab, es porque dentro de este alefato voy a encontrar secretos de revelación. Por eso es que hasta este libro llamado Revelación es que él hizo esta tremenda declaración. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, hablando en el Evangelio según San Juan capítulo 5 versículo 46, dice: porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí. ¿Por qué? Porque de mí escribió él. Es decir, que todos los escritos, tanto conocido como el Tanaj, como lo que es la Torá, como lo que es los Netubim, los profetas, y los Ketubim, los escritos, todo de alguna manera dirige a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Todo el propósito de la Torá, todo el propósito de los salmos, el propósito de los escritos de la Escritura es conducir a Jesucristo exactamente. Qué tremendo cuando hoy en día la gente piensa que y le ha denominado de esta manera Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, como si esa escritura ya no fuera válida. Y es un gravísimo error lo que están haciendo, porque no han entendido verdaderamente que la escritura conduce a Jesucristo. Y de hecho, por eso dice él mismo, Moisés, él no escribió de una de otra cosa, dice, escribió de mí escribió él. Dice, pero si no creéis, les dice a estos, a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Ahora otra porción muy importante en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15, hablando el apóstol Pablo, dice, y que desde la niñez, hablándole a Timoteo, le dice que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. ¿De qué está hablando cuando dice sagradas escrituras? De la Torá. Dice, las cuales te pueden hacer sabio. Pero ¿para qué esta sabiduría? Esta sabiduría no es una sabiduría caída. Este conocimiento no es un conocimiento que enaltece o que envanece. Es un conocimiento y una sabiduría que conduce a Jesucristo. Por eso mire cómo le dice. Le dice, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, conduciendo las escrituras cuando se han entendido correctamente siempre hacia Yeshua HaMashiach, siempre a nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 14 versículo 6, aquí es donde quiero aterrizar un poquito esta enseñanza de que Jesucristo mismo, de que Yeshua HaMashiach, Él es el alefato, y explicar un poquito más de esto. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estas tres cosas, camino, verdad y vida, nos está hablando del mismo alefato. ¿Cómo así? Mire, en primer lugar, la primera porción de la escritura, estamos viendo aquí Génesis 1:1, donde dice Bereshit bara Elohim, y después ahí en la et, porque es una regla gramatical, no ponen traducción, dice, lo vuelvo a leer, Bereshit bara Elohim Hashamaim Ve'et Haaretz, que quiere decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sorprendentemente, si lo leemos literalmente, dice Bereshit bara Elohim et Aleph y Tab. Lo que Jesucristo dijo que Él es, aquí está, desde Génesis capítulo 1. En otras palabras, si lo leemos literalmente, dice, en el principio, el Padre creó a la Aleph y a la Tab. ¿Quién es? Yeshua HaMashiach. Creó aquello que nosotros conocemos como el verbo. Y este verbo hizo los cielos y la tierra. Nosotros podemos entender que la primera letra del alefato hebreo es la letra Bet, que está aquí. Que la pongo aquí más grande, la letra Bet.
con la que inicia la palabra Bereshit. De hecho, así junto, Bereshit no es una palabra, sino que es Bet Reshit. La palabra Reshit en hebreo quiere decir primero o primera o principio. Bet, ¿qué quiere decir? Usted, yo pienso que lo ha oído muchas ocasiones, quiere decir casa. Por ejemplo, el encuentro que tuvo Jacob con Dios en Bet-El, casa de Dios, donde nació nuestro Señor Jesucristo, Bet-Lehem, casa de pan. Ahora, ¿por qué Bet? ¿Por qué Él es el camino? ¿Y por qué en la Torah y en los escritos y en lo que es el alefato hebreo nos enseña Yeshua HaMashiach, Jesucristo, que Él es el camino? Porque una de las cosas interesantes del hebreo es que se lee y se escribe de derecha a izquierda. Así es como se lee. No es como nuestro idioma que inicia de izquierda a derecha. No, de derecha a izquierda. Por eso se lee de acá para acá. Bereshit bara Elohim ve'et hashamayim ve'et haaretz, es decir, se lee de derecha a izquierda, de tal manera que nosotros podemos entender que Él es el camino, Él es la diestra, Él sale de la casa del Padre. Ahora, ¿por qué Él es el camino? Porque el camino no puede ir hacia, es decir, en contra de la casa, no, las letras salen de la casa del Padre, de la Bet hacia la izquierda. Jesucristo, Él es la diestra, por eso Él está aquí plasmado. Y de aquí se va hacia la izquierda y la Torah así es como se lee, de la derecha hacia la izquierda. Entonces, ¿por qué dice Yeshua HaMashiach? ¿Por qué dice nuestro Señor Jesucristo, yo soy el camino? Porque la única manera que Él nos muestra un camino de la casa hacia afuera es que nosotros podemos alcanzar una riqueza tremenda, una sabiduría, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo por medio de la escritura, para nosotros entender qué es el Reshit, el primero. Por eso Jesucristo dice ahí en Apocalipsis 1:8, yo soy el primero, Reshit. Esta palabra que está aquí, Él está diciendo, yo soy el Reshit, yo soy la Aleph y la Tab, que se habla desde el principio, lo cual las traducciones no pueden hacer, aunque sea una regla gramatical, está escondido un secreto aquí. La Aleph y la Tab existía desde el principio, por eso Él dice, yo soy el primero, yo soy Reshit. Yo soy el que viene de la casa del Padre, el primero en salir, el primero en ser proyectado, el primogénito de toda creación. Bereshit. Por eso qué tremendo que Él al decirnos yo soy el camino, nos está diciendo yo he salido del Padre. Juan 13:3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, es decir, Él salió de Él. Ahora, otra cosa, la verdad. Él dijo yo soy el camino, la verdad también. Ahora, cuando vemos la verdad, hablando del alefato hebreo, aquí está una vez más, desde Aleph a Tab. Si nosotros vemos la palabra verdad en hebreo, es esta que está aquí, que está compuesta de la primera letra del alefato, la letra de en medio del alefato, la mem, la Aleph, la Mem y la Tab, que es la última letra. Cuando juntamos la primera, la de en medio y la última letra del alefato hebreo, dice Emet, que quiere decir verdad. Es la palabra verdad. Cuando Yeshua HaMashiach, cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba del camino, la verdad y la vida, estaba haciendo referencia a lo que ya estaba escrito sobre él en la Torah. Qué tremendo en la Torá, en los Ketubim y en los Netubim. Qué tremendo que cuando nosotros vemos también la palabra Emet y Él dice yo soy la vida, también está haciendo referencia a que si Él es quitado, nos queda solamente la letra Mem y la letra Tab, que quiere decir muerte, dead, muerte, Met. En hebreo quiere decir muerte, es decir, si nosotros quitamos a Jesucristo de lo que es la verdadera, la verdad absoluta, la verdad que trae la vida a nosotros,
Él es Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Sin Él no tenemos vida. Ahora, algo muy interesante de esto también, en Mateo capítulo 1, versículo 1, dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahora, la Aleph, como veíamos aquí, es la letra primera del alefato con la cual también inicia la palabra Adam. Adam, que fue el primer hombre, pero ese no era el nombre de él, sino era un código que estaba encerrado en él, en ese hombre, en ese primer hombre. La palabra Dam, como dice aquí, es sangre. La palabra dam sin la Aleph quiere decir sangre, es decir, la Aleph nos está diciendo que es un código de una sangre y es el linaje de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Por eso la Aleph nos está haciendo entender que cuando este primer hombre vino traía un ADN espiritual. De tal manera que cuando en Mateo 1.1 nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo, usted ve que nombra a estas dos personas, a estos dos personajes o patriarcas, que es muy interesante. ¿Por qué no menciona a los demás? Ya después empieza a comentar de los demás, pero inicialmente dice hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque en Adam, en el nombre Adam, nosotros encontramos la Aleph, encontramos la Dalet y encontramos la Mem de Adam. Y dice Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Es decir, primero Abraham, la Aleph, el nombre de Abraham inicia con la Aleph, el nombre de David inicia con la Dalet y el nombre de el Mashiach, que es Cristo, el Cristo de Dios. La palabra Cristo sabemos que es griego. En hebreo, Cristo es Mashiach, la Mem. Por eso es Aleph, Dalet y Mem. Abraham, David, y de ahí viene el Mashiach de Dios. Por eso en Adam, la sangre, el linaje, por eso está hablando de una genealogía, la sangre, la Dam, viene desde acá hasta llegar al Mashiach, a Jesucristo. Nosotros por eso vemos que en Adam estaba escondido esto, pero es interesante que si quitamos la Aleph de aquí, que es nuestro Señor Jesucristo mismo, pues solo es sangre, es muerte. Volvemos a esa palabra met, que no tiene sentido la vida sin la Aleph. De tal manera que cuando nuestro Señor Jesucristo hace esa declaración de que Él es el camino, la verdad y la vida, Él es el camino por cuanto de Él procede toda bendición y Él fue el que salió de la casa del Padre y regresa. Es decir, todo aquel que ha salido de Dios puede regresar a Él. No, uno, ¿cómo va a ir a un lugar si no conoce el camino? Por eso Él dijo, yo soy el camino. Él es la verdad, por cuanto nosotros vemos el alefato, la primera, la de en medio y la última letra forman la palabra verdad, que en el alefato se encuentra la verdad de él. De hecho, cada letra nos habla de Yeshua HaMashiach. Cada una de estas letras del alefato nos enseña algo muy interesante acerca de nuestro Señor. Si a usted le gustaría saber de esto, tenemos un canal también que se llama Aprende Hebreo Bíblico con David y con mucho gusto ahí puede aprender más sobre este tema. También en nuestro canal de Revelación hay una enseñanza que se llama la importancia de leer la Tanaj, que nos está hablando de todo esto que estamos mencionando aquí, pero con todos los versículos de la Escritura donde dice es necesario que esto acontezca porque está escrito de mí. Hay muchos versículos que podemos ver en la Escritura de que todo lo que vivió nuestro Señor Jesucristo en la tierra estaba profetizado, estaba dicho desde Moisés, desde los profetas y desde los salmos. Estaba escrito de nuestro Señor en toda la Escritura. Para eso se escribió, de hecho. Por eso el Señor Jesucristo mismo dijo,
de mí se escribió. Por eso Él es la vida también, por cuanto vemos la Aleph, la Mem y la Tab, que nos está hablando de verdad, pero si se le quita la Aleph, es decir, la vida, pues queda solo la muerte. Por eso nuestro Señor Jesucristo, solo Él es la vida, y de Él procede toda bendición. Y desde Adán se plantó esa semilla hasta regresar Él. Por eso en Lucas 24:44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde está escrito de Él? En la ley, es decir, en la Torá, en los profetas, en los Netubim y en los salmos, en los Ketubim. Cuando dice aquí salmos, no se refiere solo a los salmos, sino a todos los escritos, es decir, a todo el Tanaj, a toda la Tanaj llamada así, que obviamente es un acrónimo que nos está hablando de la Torah, nos está hablando de los Netubim y de los Ketubim. Nosotros podemos encontrar que toda la escritura fue hecha con la finalidad de conducir a Jesucristo. Lo tremendo es que en el tiempo que Él vino a la tierra no entendieron, pero era porque no lo permitió Dios. No era el tiempo, y ahora que nos ha sido revelado a nosotros, que ahora ha sido de alguna manera ha venido esta revelación que se obtuvo en esa isla de Patmos, en ese momento que Yeshua HaMashiach le dijo a ese apóstol Juan, yo soy la Aleph y la Tab. Nosotros ahora podemos entender más claramente, aunque desde aquel entonces todos aquellos que le conocieron y que le reconocieron como el Mesías, el Mashiach, el Mesías, pudieron entender que en él está la salvación. Y era por medio de estos escritos que presentaban el evangelio. No es como hoy en día que nosotros usamos los llamados evangelios para presentar a Jesucristo. Recuérdese cómo le predicó Felipe a aquel etíope. Dice que él iba leyendo el rollo de Isaías y desde ahí empezó a predicarle la palabra, a hablarle acerca del cumplimiento de esas profecías que él iba leyendo, que apuntaban directamente al Mashiach, a Jesús, a Yeshua. Entonces, cuando vemos nosotros esta enseñanza, que realmente es un pensamiento, podemos ver que Jesús es el alefato, es decir, en el alefato nosotros vamos a encontrar muchísimos secretos de quién es Jesucristo. Por eso vuelvo a repetir Apocalipsis 1:8, él dijo, yo soy el Aleph y la Tab. Esto no es algo que nosotros hayamos dicho, que nosotros queramos que sea así, no, simplemente así es. Por eso para mí es una gran bendición poder compartir de lo que hemos recibido, de lo que hemos aprendido, y que nosotros podamos seguir en esta enseñanza y aprendiendo más de nuestro Señor. Así que Dios les bendiga y espero que este pensamiento sea de bendición para ustedes. Compartan, si tienen acceso a YouTube, no olviden suscribirse a mi canal, le llegarán las notificaciones cada ocasión que subamos un video. Así que shalom y hasta la próxima.